En la literatura, cada autor nos introduce a un mundo posible, que al igual que el mundo real, tiene sus propias reglas y leyes. Podemos clasificar a estos mundos en los siguientes tipos: realista, todo lo que ocurre respeta las reglas y leyes de la realidad, es decir que todo lo que sucede podría ocurrir en nuestro mundo. Extraño y fantástico, en los dos casos, todo comienza en un marco realista hasta que ocurre un hecho sobrenatural que hace dudar tanto a los personajes como a los lectores. En el caso del extraño, al final del relato, no se niega ni se confirma lo sobrenatural. Mientras que en el fantástico, sí hay una confirmación de lo sobrenatural. En este video vamos a recorrer 3 cuentos: Canelones, Carta a una señorita en París y Casa tomada. Primero, les daré una breve sinopsis de cada uno, para pasar a analizarlos más en profundidad y finalmente daré mi opinión de todos ellos. Canelones es un cuento realista de Hernán Cassiari, que narra cómo él y su amigo, el Chiri, hacían bromas telefónicas cuando eran adolescentes. Al principio eran inocentes, pero con el tiempo se volvieron más elaboradas hasta convertirse en una competencia. Un día, Hernán llamó a una anciana y, para sostener la charla, se hizo pasar por su hijo, con quien ella tenía una relación distante. La mujer creyó en la mentira y se ilusionó al pensar que su hijo la iba a visitar después de tantos años. Hernán, que estaba haciendo de todo para ganar la competencia, sintió por primera vez la maldad recorriéndolo. Antes de cortar, le pidió que preparara canelones, a lo que ella aceptó emocionada. Al colgar, los amigos quedaron en silencio, y Hernán comprendió hasta qué punto su mentira había pasado a ser crueldad. Y por alguna razón, en el momento que cortó, es como si la maldad se hubiera derretido y se hubiera ido. Y de repente entendí lo que había hecho. Y a mí me pasó lo mismo que a Chiri, y me empecé a encoger. Y nos quedamos como desinflados. Y cuando pasaron 40 minutos supimos, Chiri y yo, que en algún lugar del pueblo había una casa, que en esa casa había una cocina, que en esa cocina había una mesa, y que en esa mesa ya empezaba a humear un plato caliente. En este cuento podemos ver que la culpa aparece tras la maldad. Hernán nos explica que mientras crecemos, también crece la maldad, que se va formando de a poco. Durante esa llamada, al mentir tan cruelmente a la señora, él siente cómo la maldad invade su cuerpo. Pero al cortar, esa maldad se disuelve dejando un largo silencio, seguido de una culpa eterna. Y nos miramos con Chiri y supimos que nuestra adolescencia iba a durar exactamente hasta que se enfriaran los canelones de Daniel. Hernán marca el final de su adolescencia al sentir las consecuencias de su propia maldad. Cómo la fuerza de la mentira llevó a la tristeza de otra persona. De los 3 cuentos elegidos, considero que este es mi favorito. Ya lo conocía desde hace tiempo, y lo he releído varias veces porque generó cierto impacto en mí. No puedo evitar emocionarme cada vez que lo leo. Considero que es la empatía que siento por la madre que espera a su hijo, y cómo puedo identificarme con la culpa y la maldad bien representadas en el cuento. Este cuento me hizo interesarme más por la escritura de Cassiari, y me tomé el tiempo de ver videos de él narrándolo, ya que suele agregar detalles que enriquecen la historia. Le doy 5 estrellas. Me acuerdo que cuando vi por primera vez la película Stand By Me, o Cuenta conmigo, pensé en este cuento, ya que en los dos podemos ver cómo adolescentes dejan atrás su inocencia al ser expuestos a la realidad y a las consecuencias de sus actos. Considero que las 2 obras valen la pena, y las recomiendo. Carta a una señorita en París es un cuento fantástico de Julio Cortázar, que, como lo dice el título, es una carta escrita por nuestro narrador, cuya identidad no se revela. Está escrita para su amiga André, mientras se hospeda en su departamento en Buenos Aires, ya que ella se ha ido de viaje a París. El protagonista nos revela su extraño secreto: él vomita conejitos. Antes de llegar al departamento de su amiga, el narrador explica que mantenía esta situación controlada. Vomitaba conejos con poca frecuencia, y su solución era regalarlos a una señora, que los criaba en una granja. Pero a partir de que empezó a vivir en el departamento de André, empezó a vomitar conejos con más frecuencia. Intentó criar y cuidar de ellos, pero mientras más crecían, sus destrozos se volvían más incontrolables, metiéndolo en varios problemas en el departamento. Nuestro protagonista llega a un punto de desesperación irremediable, y en la carta,
le explica a su amiga todo lo sucedido y a la conclusión que llegó para solucionar todo. En cuanto a mí, del 10 al 11 hay como un hueco insuperable. 10 estaban bien con un armario, trébol y esperanza, no ya con 11. Porque decir 11 es seguramente 12, André, 12 que serán 13. No creo que les sea difícil juntar 11 conejitos salpicados sobre los adoquines. Tal vez ni se fijen en ellos, atareados con el otro cuerpo que conviene llevarse pronto antes de que pasen los primeros colegiales. En este cuento, podemos ver que la culpa se presenta desde un principio. El narrador se sentía incómodo al invadir un espacio que no le pertenecía. Con cada conejito que vomitaba, y cada destrozo que estos causaban, la culpa del protagonista crece aún más. Por ocupar y destrozar la casa de su amiga, y por no poder controlar su enfermedad. La culpa se vuelve tan insoportable, que para el narrador, no hubo mejor solución que suicidarse él, y matar todos sus conejitos. En mi opinión, estos conejos reflejan completamente la culpa y los problemas del narrador, que aumentan con el tiempo y lo atormentan cuando intenta reprimirlos. Esta obra también me gustó mucho, creo que independientemente de que lo veas como solo un cuento fantástico o una metáfora, es muy bueno. La escritura te sumerge en la historia, y te hace pensar que sos el destinatario de dicha carta. Aún así, para algunos lectores la lentitud del cuento puede ser frustrante, más con el final abrupto que tiene. Aunque yo no lo veo como un punto negativo. Una película que puede relacionarse con este cuento, y recomiendo, es Black Swan, o Cisne Negro, donde la protagonista es atormentada por alucinaciones que reflejan la presión, la culpa, y el estrés que vive constantemente. La película también utiliza metáforas y tiene un tono inquietante. Casa Tomada es otro cuento de Julio Cortázar que narra la vida de dos hermanos, Irene y el narrador, que viven juntos en su antigua casa familiar en Buenos Aires. Ellos viven una solitaria y repetitiva rutina, él se dedica a leer, mientras que su hermana a tejer. Un día, comienzan a escuchar ruidos extraños en la casa. Estos ruidos van ocupando poco a poco lugares de la casa, obligándolos a desplazarse cada vez más. Los hermanos jamás conocen a los intrusos, ni hay una explicación clara. Pero finalmente aceptan que ya no pueden vivir en esa casa, dejando todo atrás y marchándose para siempre. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando, y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. Considero que de los tres cuentos, este es en el que la culpa se presenta de forma más sutil. Los hermanos abandonan la casa sin oponerse, aceptando que ya no les pertenece. Creo que la culpa se puede reflejar en el no haber hecho nada, o en ocupar un lugar que ya no les pertenece. Sin embargo, el cuento tiene muchas interpretaciones. Algunos lo toman como una alegoría política, a la llegada del peronismo. Y como una clase acomodada se ve poco a poco desplazada. Y otros lo ven como una metáfora al rechazo al incesto, una sociedad que va reprimiendo a los dos hermanos hasta expulsarlos. Eso podría explicar la extraña relación que parecen tener el narrador e Irene. La interpretación que más me gustó a mí, fue la de la nostalgia. Dos hermanos que viven en el pasado, rechazando los cambios hasta que estos toman su vida. Mientras más se envejecen, menos pueden disfrutar de las actividades que solían hacer, y la casa tomada puede simbolizar el fin de la vida. Aunque este cuento estaría al final del ranking, considero que es muy interesante. El cuento también puede resultar tedioso y lento, con la descripción detallada de la rutina de los hermanos, pero considero que es importante para la historia. Mi recomendación relacionada a la película es Parasite, o Parásitos, donde una familia pobre invade el espacio de una familia rica poco a poco. Se puede relacionar con la interpretación política, el desplazamiento de una clase social por otra. Así terminamos los tres cuentos,
podemos ver que independientemente de a qué mundo pertenezcan, si realista, extraño o fantástico, la literatura busca reflejar la realidad que vivimos a través de metáforas.